los últimos días hemos visto y oído la historia de distintas familias a las que esta pandemia la llevó a replantearse su lugar y su estilo de vida y tomar así grandes decisiones. De esta manera nos hemos enterado de algunas familias que, pudiéndolo hacer, se han mudado, se han trasladado desde las grandes urbes a ciudades del interior o directamente al campo, pretendiendo de esta manera huir o escapar de los males de la sociedad. Lamentablemente debemos reconocer también que muchas personas caen en el autoconvencimiento y el autoengaño de creer que muchos de los problemas que ellos tienen en el seno familiar se pueden superar, se pueden dejar atrás con el simple hecho de cambiarse de un lugar a otro, como que el cambio geográfico puede llegar a traer cambios más profundos para ellos y sus familias. Lamentablemente el tiempo les demuestra que esto no es así. Cuando una vez que se han trasladado y están viviendo en un nuevo lugar, vuelven a aflorar las mismas crisis, los mismos conflictos sin resolver, las mismas heridas sin sanar, y se dan cuenta entonces que siguen siendo las mismas personas, pero en distinto lugar. Es que cuando uno va al diccionario y busca el significado de la palabra viajar, se entera que simplemente viajar es trasladarse de un lugar a otro, no más que eso. Sin embargo, en la Biblia, en la palabra de Dios, tenemos el caso de algunas personas a las que realizar ciertos viajes sí le cambió la vida. El emprender viajes marcó en sus vidas un antes y un después. Una de estas personas se llamó Abraham, y esta persona pudo realizar en su vida 2 viajes, y al hacer esos 2 viajes, estos viajes pudieron establecer en su vida un antes y un después para él y para los suyos. Justamente lo primero que sabemos de Abraham está en relación con el primero de estos 2 viajes. Si ustedes me acompañan, dice en la palabra de Dios en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, capítulo 12, versículos 1 al 3, el Señor le dijo a Abraham: deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre, y vete a la región que te voy a mostrar. Te voy a convertir en una nación muy grande, te voy a bendecir y te haré un hombre muy famoso. Serás de bendición para muchas personas. A los que te bendigan, yo los bendeciré, pero a quienes te maldigan, yo los maldeciré. Por medio de ti, yo bendeciré a todos los pueblos del mundo. Y si bien recién decíamos que por lo general un viaje en sí mismo no tiene el poder para cambiarnos la vida, no obstante debemos reconocer que sí puede suceder que realizar un viaje obre cambios en nosotros, pero solo si ese viaje o esos viajes son parte de algo mayor. Un viaje sí puede marcar un cambio, un antes y un después en nuestras vidas, si es parte de un plan más grande. Y este fue el caso de Abraham, y fue el caso de este primer viaje, que al emprenderlo comenzó una nueva etapa en su vida y en la de los suyos. Ahora bien, ¿cómo podríamos llamarlo o definirlo a este primer viaje que comenzó a transformar la vida de Abraham al emprenderlo? Quizá podríamos llamarlo como aquel viaje que va de los planes propios a los planes de Dios para nuestra vida. Sin duda que cuando Dios irrumpe en la vida de una persona, como lo hizo un día en la vida de este hombre que se llamó Abraham, esta persona ya tiene, si es una persona adulta, sus planes, sus proyectos de vida o aún sus sueños a los cuales pretende alcanzar. Pero cuando el Dios de la Biblia, el Dios en el cual creemos, el Dios vivo y verdadero, viene a la vida de una persona, no es alguien que simplemente viene a la vida de esa persona a apoyarla y a respaldarla en sus propios planes y proyectos. No es así. El Dios en el cual creemos es un Dios que cuando viene a la vida de una persona, no viene solamente a hacer ajustes o retoques, no se presenta en nuestras vidas y nos pregunta: ¿qué estás queriendo hacer? ¿Qué estás proyectando hacer? ¿En qué te puedo ayudar?
Ese no es el Dios en el cual creemos. El Dios de la Biblia, el Dios vivo y verdadero, es aquel que cuando viene a una persona, viene a cambiar su vida, viene a alterar esa vida, viene a redireccionarla. Y esto es lo que hizo con la vida de Abraham. Cuando Dios se presentó a él, Dios le propuso un cambio radical de vida. Leíamos ahí y repetimos Génesis 12, versículo 1. El Señor le dijo a Abraham, deja tu tierra, tus familiares y la casa de tu padre y vete a la región que te voy a mostrar. Deja tu tierra, deja tu contexto, deja junto con tu tierra tus proyectos, tu empresa, todo lo que vos proyectaste. Deja tu familia, deja tu gente conocida, deja lo seguro. Todo esto era lo que Dios le estaba proponiendo hacer y comenzar a Abraham al emprender este viaje. Este primer viaje que Dios le propuso emprender a Abraham sí trajo cambios dramáticos a su vida y los trajo porque fue parte de un plan mayor de Dios para él, para su vida, para la de su familia. Pero además debemos reconocer que este primer viaje cambió para siempre la vida de Abraham y la de los suyos, porque si ustedes me permiten la expresión, se trató de un viaje solo de ida, un viaje solo de ida. Después que Abraham se marchó de su propia tierra, la Biblia registra varios viajes de Abraham, viajes a Egipto, viajes a Damasco cuando fue a rescatar a su sobrino Lot, viaje al sur del Negev, pero hubo un lugar al cual Abraham nunca más volvió a viajar, nunca más regresó, y ese lugar fue la tierra de la que él salió. Más aún, cuando pasaron los años y estaba procurando conseguir esposa para su hijo Isaac, Abraham manda a un anciano servidor de él a su propia tierra, pero fíjense el diálogo entre él y su servidor. Dice Génesis capítulo 24, versículo 4 al 8, sino que irás a mi tierra y escogerás una esposa para él entre las mujeres de mi familia. El siervo le contestó, pero si la mujer no quiere venir conmigo, ¿qué hago? ¿Debo entonces llevar a su hijo a la tierra de donde usted salió? Abraham le dijo, no lleves allá a mi hijo. El Señor, el Dios del cielo, que me sacó de la casa de mi padre y de la tierra de mis parientes, y me prometió dar esta tierra a mis descendientes, también enviará su ángel delante de ti, para que traigas de allá una esposa para mi hijo. Si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este compromiso, pero de ninguna manera lleves allá a mi hijo. Este primer viaje de Abraham, que implicó dejar su pasado por el futuro que Dios le estaba ofreciendo, este primer viaje que consistió en desechar sus planes, sus sueños por los planes y los sueños de Dios, fue un viaje solo de ida. No tuvo vuelta atrás, porque cuando Dios viene a la vida de una persona, Dios no viene simplemente para ayudarte durante un tiempo y después desaparecer de tu vida. Cuando Dios viene a tu vida, no es simplemente para apagar un incendio de tu vida, para ayudarte en una crisis y para que luego vos sigas con tu vida como si Dios no existiera. Cuando Dios viene a la vida de una persona, viene a establecerse en esa vida y viene a marcar un antes y un después. Esto fue lo que implicó este primer viaje de Abraham, un viaje desafiante, un viaje apasionante, porque fue dejar lo seguro y lo conocido por lo que Dios le estaba ofreciendo, que era desconocido, pero Dios le prometía que era lo mejor. Ahora, si bien este viaje fue difícil, hubo un viaje aún más difícil que Dios le iba a proponer a Abraham emprender en un futuro. Y este segundo viaje lo podemos llamar como aquel viaje, escuche bien, que va de los planes de Dios para nuestra vida a nuestra rendición total a Dios. Así podemos llamarlo a este segundo viaje, un viaje que va de los planes de Dios
para nuestra vida, a nuestra rendición total a Dios. Este viaje, la propuesta de este viaje, ustedes la encuentran en Génesis capítulo 22. Dice allí los primeros 2 versículos: después de esto sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Cuando repasaba este pasaje, la pregunta que me surgió es: ¿por qué directamente no le propuso el viaje Dios a Abraham? ¿Por qué primero llamarlo, esperar que Abraham le conteste para recién proponerle el viaje? Y pensando en esto, meditando en esto, pude obtener 2 verdades que son muy importantes. La primera de ellas es que si hay algo que Dios pretende de nosotros, es nuestra atención. Cuando Dios nos habla, Él pretende que nosotros estemos atentos a lo que Él nos quiere decir. ¿Les habrá pasado a ustedes en algún momento en su vida familiar que estaban haciendo algo y aparece alguno de sus familiares diciéndoles: no me escuchaste que te estaba llamando, no me trajiste lo que te pedí? Y la realidad es que quizá oímos a esa persona, el sonido de las palabras entró a nuestros oídos, pero nosotros estábamos tan enfrascados, tan concentrados en lo que estábamos haciendo, que oímos a la persona, pero no la escuchamos, no le prestamos atención. Dios quiere que vos le prestes atención, que cuando Él te hable, vos estés atento, y no solamente estés atento, sino que la respuesta de Abraham, y que permitió que Dios le revelara este segundo viaje, este sencillo heme aquí, aquí estoy, en el antiguo pueblo de Israel, significaba no solamente que Abraham le estaba indicando a Dios que él estaba ahí, sino la disposición de Abraham a obedecer a Dios en lo que le pidiera. Fue entonces cuando Dios, convencido de que Abraham estaba atento y Abraham estaba dispuesto, fue que le propuso este segundo viaje. Un viaje muy difícil para Abraham. Un viaje que, como ustedes habrán escuchado, iba a llevar casi 3 días para poder cubrirlos. Pero por lo que tenía que hacer Abraham cuando llegara al final de ese viaje, de ofrecer a su propio hijo, uno se imagina que ese viaje habrá sido interminable y que esos 3 días que llevó ese viaje habrán sido los 3 días más difíciles en la vida de Abraham. El relato está ahí en Génesis 22. Ustedes luego, si quieren, lo pueden leer. Es muy rico en detalles. Y yo simplemente quiero tomar alguno de estos detalles para poder compartir con ustedes en este momento final de este mensaje. El primero de estos detalles está ahí en el versículo 2 de Génesis 22. Dice la palabra de Dios: y Dios le dijo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah. Allí me lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. En el antiguo Israel había todo un sistema de distintos sacrificios que el antiguo hebreo le ofrecía a Dios para relacionarse con Dios. Distintos sacrificios con distintos procedimientos y distintos propósitos. Pero este sacrificio que aquí Dios le está pidiendo a Abraham, y en el cual Dios le pide a Abraham que ofrezca a su hijo, era uno de los más antiguos sacrificios. Era el sacrificio de holocausto. Era un sacrificio que implicaba adoración a Dios, reconocer a Dios y lo que es Dios por parte del que lo realizaba. Pero no solamente esto, sino que el holocausto significaba una entrega total de parte del que ofrecía ese sacrificio. Cuando uno entiende el significado de este sacrificio, entiende que no podía ofrecer otra cosa a Abraham, sino era su hijo Isaac. ¿Por qué lo digo? Porque este es el otro detalle a prestar atención. ¿Qué significaba Isaac
para la vida de Abraham. Ya de por sí era nada más ni nada menos que el hijo de Abraham. Y no solamente era su hijo, sino que era su único hijo. Pero si ustedes vuelven atrás en la historia de Abraham, van a llegar a Génesis capítulo 11, versículo 30, en el que se aclara por primera vez que la esposa de Abraham no podía tener hijos, era estéril. De tal manera que cuando Isaac vino a la vida de Abraham y de Sara, fue un milagro de Dios para sus vidas. Por eso Isaac era más que un hijo, era el milagro que Dios le había regalado a Abraham y Sara. Pero aún más, si ustedes miran hacia atrás, todas las promesas de Dios para la vida de Abraham, cuando Dios le muestra todos sus proyectos, sus planes, los sueños que él tenía para la vida de Abraham, siempre había en juego la posibilidad de una descendencia. Siempre sus proyectos, los planes de Dios para la vida de Isaac dependía de que haya una descendencia. Con esto lo que quiero decir es que cuando Abraham ofrece a Isaac, no solamente está ofreciendo su hijo, está ofreciendo sus sueños a Dios, le está entregando sus planes, le está entregando su futuro, le está entregando el propósito que él tenía para su vida. Y todo ello fue lo que Abraham estuvo dispuesto a ofrecerle a Dios. De tal manera que cuando Dios, ustedes saben cómo es el resto de la historia, Dios lo detiene a Abraham de tal manera que no le hace daño al niño. Y luego que termina este momento tan dramático, de tanto clímax en la vida de Abraham, Dios le aclara lo siguiente, versículo 12 y versículo 16 de Génesis 22, Dios reitera lo mismo, le dice a Abraham, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Y en el versículo 16 vuelve lo mismo, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Ese verbo rehusar también podría significar preservar o retener. Es decir, solo cuando Abraham estuvo dispuesto a entregar a Dios sus sueños, sus proyectos, cuando estuvo dispuesto a renunciar a todo ello, fue cuando paradójicamente Dios ratificó que esos sueños y esos proyectos estaban más vigentes y más cerca de cumplirse que nunca antes. Pero quizá la pregunta de muchos de los que me están escuchando en este momento sería, ¿por qué Dios le hizo semejante pedido a Abraham? ¿Por qué? Y para contestar esta pregunta uno se tendría que ir hasta el mismo comienzo de la creación, para entender que cuando Dios creó al ser humano, lo hizo para tener amistad con Él. Dicho de otra manera, Dios prefiere más nuestra relación con Él que nuestro servicio a Él. Y aunque suene paradójico, puede suceder en algún momento de nuestras vidas que sin darnos cuenta, lo que queremos hacer para Dios, nuestro servicio, nuestros proyectos, nuestros sueños, sin darnos cuenta, comiencen a desplazar a Dios del primer lugar en cada uno de nosotros. Cuando Dios le pidió esto a Isaac, a Abraham, respecto a Isaac, lo que Dios le estaba pidiendo era que no se olvide que lo más importante para Abraham era Dios mismo y su amistad con Él. Cuando Jesús vino a este mundo, Él ratificó este deseo de amistad de Dios para cada uno de nosotros. Dice en Juan capítulo 15, versículo 14 al 16, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo esclavos,
porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos. Ustedes ahora son mis amigos, porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Una amistad es lo primero que Dios desea de nosotros. Una amistad basada en la gran condición de la obediencia a Él. Condición que Abraham cumplió y que estuvo dispuesto a cumplir, aun cuando Dios le pidió lo más valioso en su vida. 2 viajes, 2 decisiones que marcaron un cambio crucial en la vida de Abraham. El primero de ellos fue la invitación a dejar su propio proyecto de vida, a dejar su pasado para abrirse a los planes y a los sueños de Dios para su vida. Quizás este es el viaje, en cierta manera, simbólicamente hablando, que vos hoy debes iniciar. Un viaje, una decisión de vida en la cual vos te abras a los planes que Dios tiene para vos. Vos te abras a la amistad con Él. Vos tomes la decisión de desechar lo tuyo, lo que vos creíste que era lo mejor, lo más conveniente, para empezar a buscar en Dios la dirección y los planes para tu vida. Pero este segundo viaje es el viaje por medio del cual nosotros le volvemos a declarar a Dios que Él es lo más importante para nosotros, que el más grande sueño o el más grande servicio o ministerio que pueda uno ofrecerle es menos importante que nuestra amistad con Él, que seguimos prefiriendo sobre todas las cosas a Él. Y este segundo viaje quizás es aquel que deben iniciar aquellos que ya son del Señor. Aquellos que ya han tomado la decisión de seguirlo al Señor. Y por eso yo quiero cerrar este tiempo orando, pero teniendo 2 oraciones. En la primera de las oraciones me encantaría que me puedas acompañar, vos que me estás escuchando, y que tenés que tomar la decisión de ese primer viaje, la decisión de dejar tu pasado, tus planes, y por qué no también tus errores y tus fracasos, reconociéndolos y pidiéndole a Dios que entre a tu vida y que Él comience a dirigirla. Y luego vamos a tener una segunda oración, pero esa oración son para aquellos que ya tienen a Dios en sus vidas, pero que necesitan volver a priorizar su amistad con Él. Si ustedes me acompañan, vamos a orar. Si vos nunca oraste a Dios, si es la primera vez que vas a hacerlo, déjame guiarte. Simplemente te voy a llevar a que vos te presentes delante de Dios, que por medio de la fe vos entiendas que Dios te está escuchando y vos puedas reconocer que Jesús en una cruz pagó el castigo de tus errores y de los míos y que Él tiene el poder para un nuevo comienzo en tu vida. Acompáñame en esta oración. Señor Dios, en esta hora reconozco que necesito de ti. Estoy cansado de mis propios planes, de mis proyectos y aún también de mis errores y de mis fracasos. Señor, entra en mi vida, perdona mis pecados. Confieso que Jesucristo es Dios y que Él pagó el castigo de mis pecados. Señor, entra en mi vida, perdóname, dejo mi pasado y abrazo tu futuro. En el nombre de Jesús. Amén. Pero aquellos que ya son del Señor, yo te animo a que vos puedas cerrar tus ojos y puedas repetir conmigo. Vamos a orar una parte de la palabra de Dios.
Vamos a orar juntos el Salmo 73, los versículos 25 y 26. Y vos que estás deseando emprender este viaje que tiene como estación final una amistad más profunda con Dios, yo te animo a que lo repitas de todo corazón conmigo, como una oración a Dios. Oramos. ¿A quién tenemos en el cielo sino a ti, oh Dios? Y en la tierra nada deseamos fuera de ti. La salud nos puede fallar. Nuestro espíritu puede debilitarse. Pero Dios permanece. Él es la fuerza de nuestro corazón. Él es nuestro para siempre. Señor Dios, hoy a través de esta oración volvemos a decirte que preferimos tu amistad, que queremos priorizar la amistad contigo, que pretendemos realmente que nuestra relación contigo sea lo más importante en nuestras vidas. Señor, te damos gracias porque un día llegaste a nuestras vidas, le diste sentido, le diste propósito, trajiste proyectos, trajiste planes, pero sobre todas las cosas te damos gracias porque nos brindaste tu preciosa amistad. Te bendecimos, oh Dios, te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios nos bendiga y que Dios nos permita disfrutar en este tiempo de una profunda y preciosa amistad con Él.